Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con el gusto de siempre en este miércoles 17 de junio del 2020. Seguimos adelante con nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Ahora nos ocuparemos de Romanos capítulo 3, versículo 27 al 31. Justificados por fe. Ese es el tema de hoy. Les invito a leer conmigo Romanos 3, 27 al 31 y enseguida hacemos una oración para pedir la dirección de Dios. Dice así la palabra de Dios: ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vamos a orar. Señor bendito Dios, santo y bueno, Padre bondadoso y justo, queremos, Señor, en esta hora estar delante de ti, Señor mío, agradecidos por tu palabra. Te quiero suplicar, Señor mío, que por medio de ella des bendición en el corazón de mis hermanos, que podamos comprender cabalmente lo que tú nos quieres mostrar y que, Señor mío, toque nuestros corazones para que estemos gratos delante de ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estado viendo a lo largo de estos 3 capítulos de Romanos que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que predica el apóstol Pablo, es un Evangelio que muestra la justicia y el amor de Dios combinados con su misericordia. Solamente un Dios sabio y poderoso podía haber diseñado estas buenas noticias, las buenas noticias que son el Evangelio de Cristo. Es decir, el hombre, ya que el hombre no pudo ser justificado por las obras, Dios trazó este plan maravilloso desde un principio, en el cual el hombre es justificado por la fe. Romanos 4, versículos 1 al 3, que veremos seguramente mañana con la ayuda de Dios, dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Dice también Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el Evangelio de Dios se hizo necesario porque el hombre no sería capaz de ser justificado por sus obras. Por eso, Dios trazó este plan desde un principio, el Evangelio de Cristo que el apóstol Pablo predica, que lo vimos desde el Romanos capítulo 1, cuando dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿En qué consistía este Evangelio? Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Ahora ya, naturalmente que está encuadrando la palabra de Dios para nuestro entendimiento, toda la justificación del hombre solamente por la fe. Los versículos 27 y 28 que ya leímos de Romanos capítulo 3, dice: ¿dónde pues está la jactancia? Sí, porque el judío de tiempos de Pablo era jactancioso.
Y recordemos que el apóstol Pablo está escribiendo una carta a los hermanos en Roma, esta carta que estamos estudiando, y las iglesias en Roma estaban conformadas posiblemente por una gran cantidad de judíos, pero también por una gran cantidad de no judíos. Y entonces el apóstol Pablo tiene que poner en la balanza justa el sistema judío, porque les dice, no se pueden jactar. Ahora los cristianos de este tiempo, que enseñamos la palabra de Dios, que creemos en la palabra de Dios, que hemos sido salvos por la fe, que conocemos la palabra de Dios, también llegamos a jactarnos. Y no tenemos ninguna razón, ninguna base para nuestra jactancia. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Sí, vimos en la lección anterior que la justicia de Dios, en Romanos capítulo 3, versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Sí, judíos y no judíos pecaron. Judíos y no judíos necesitan ser justificados única y exclusivamente por la fe. Por eso Romanos 3:28 dice el apóstol Pablo de esta manera, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora vamos a los versículos 29 y 30. Romanos 3, versículos 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Sí, porque recuerden que las iglesias en Roma estaban conformadas por judíos y por no judíos. Una vez más, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles, es decir, de los no judíos? Ciertamente también de los gentiles. Es decir, el Dios nuestro, el Dios que creó el universo, el Dios que ha provisto este medio de salvación para todos por medio de la fe, es Dios de los judíos y es Dios de los no judíos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué hace Dios eso? Porque Él es Dios. Dice versículo 30, porque Dios es uno. ¿Quién más es Dios? ¿Quién más, quién otro podía oponerse a esta determinación soberana de un Dios justo y amoroso que quiere salvar a los hombres que no pueden salvarse a sí mismos por sus obras mediante la fe? Cuando ahora Dios abre esta posibilidad trazada desde un principio, desde antes de la fundación del mundo, que es el Evangelio de Cristo, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Es decir, como veíamos en Romanos capítulo 2, 28 y 29, no es judío el que lo es exteriormente, es decir, el pueblo de Dios, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, nadie puede jactarse porque la salvación es solamente por la fe. Nadie puede jactarse porque las obras de ninguno son capaces para establecer una salvación delante de un juez justo y santo. Solamente la misericordia de Dios ha provisto la fe para que entonces el hombre sea salvo por la fe. Ahora entonces, pregunta el apóstol Pablo sus preguntas retóricas que ya conocemos. Versículo 31 dice, ¿por la fe invalidamos la ley? Es decir, porque decimos que la salvación es por fe, ¿entonces la ley ya no sirve de nada? Por supuesto que no. Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera,
sino que confirmamos la ley. Es decir, el hombre no sería capaz de cumplir la ley sin la fe. El hombre no sería capaz de ser justificado delante de Dios sin la fe. Vamos a ver qué dice Romanos 4, versículos 9 y 10, que seguramente veremos en lo que resta de esta semana. Estos versículos, Romanos capítulo 4, versículos 9 y 10, dice: ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, si vamos a Génesis capítulo 15, vamos a encontrar que Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Y esto fue antes de ser circuncidado. Es decir, Abraham no era más que un pagano cuando Dios se acercó a él, le visitó y lo llamó para que Abraham creyera y entonces Abraham fuese justificado sin las obras de la ley, solamente por fe. Por eso ahora todos los que creemos en Cristo Jesús para ser justificados delante de Dios por medio de la fe, somos hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de esta fe. Entonces, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera. La fe no degrada la ley, sino que enmarca su importancia. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos con el favor de Dios vernos mañana a través de este medio en la transmisión. Quiero rogarles que sigan orando. Dios les bendiga.